Bienvenido. Antes de comenzar, dime, ¿desde qué país me escuchas esta noche? Si quieres ayudar a elegir los próximos relatos, deja tu sugerencia en los comentarios. Y si te gustan estas historias, suscríbete al canal para no perder ninguna noche. Ahora, prepárate para las historias. Nunca me gustó admitirlo, pero el motivo por el que acepté trabajar como chofer particular de clientes discretos fue simple: necesitaba dinero rápido y no quería explicar mis antecedentes a nadie. Los trabajos nocturnos pagaban más, y mientras mantuviera la boca cerrada, ellos mantenían los billetes fluyendo. El problema comenzó una noche en la que me hicieron estacionar frente a un edificio antiguo del centro, uno de esos que parecen sobrevivir únicamente porque nadie se atreve a derrumbarlos. Me habían dicho que recogería a un señor mayor. Nada más. Pero la persona que salió no era un anciano. Era un hombre de unos 50 años, traje impecable, piel muy pálida. Caminaba con movimientos suaves, casi cuidadosos, como si estuviera midiendo cada paso para no despertar algo que lo seguía. Antes de subir, se inclinó hacia mi ventanilla. «No quiero que encienda música», dijo. «Y por favor, no mire el espejo interior durante el trayecto». No me sorprendió. A la gente con poder le encantan las reglas absurdas. Asentí. Él se sentó en el asiento trasero y me indicó una dirección escrita a mano en un papel. Arranqué. La primera parte del trayecto fue normal: avenidas amplias, semáforos, algunos bares que aún tenían gente. No había conversación y, de todas formas, no pretendía iniciar ninguna. Pero al entrar en la zona industrial la atmósfera cambió. El aire dentro del coche se volvió denso, como si hubiera humedad atrapada aunque las ventanas estuvieran cerradas. Me di cuenta cuando toqué el volante y sentí los dedos fríos, como si hubiera metido la mano en agua helada. Seguimos avanzando. El camino en el papel no era el más directo hacia el norte, donde supuestamente íbamos, sino un laberinto improvisado de calles anchas, luego estrechas, luego abandonadas. Me fijé en que evitábamos pasar frente a iglesias o comisarías. Cada vez que una manzana contenía una, el papel me obligaba a rodearla. No pregunté por qué. No era mi trabajo preguntar. Pero sí noté lo que ocurrió unos 10 minutos después: un aroma extraño comenzó a llenar el coche. No era perfume, ni cigarro, ni humedad común. Era algo parecido al olor frío que dejan los quirófanos justo antes de ser limpiados, mezclado con un dulzor que no tenía sentido. Algo viejo. Intenté respirar por la boca para no marearme. El hombre habló desde atrás, sin elevar la voz. «No se distraiga. Es normal». Normal no era. Giré en otra calle, siguiendo las instrucciones absurdas, y ahí sucedió el primer error de la noche. Por reflejo profesional, mis ojos subieron al espejo interior. Apenas un segundo. Un solo segundo. Lo suficiente para ver que el hombre ya no estaba solo en el asiento trasero. Detrás de él había figuras sentadas, muy juntas, como si hubieran subido durante la última curva. Sombras sin forma definida, más densas que oscuras, inclinadas hacia adelante, todas alineadas como pasajeros que aguardan alguna señal. No tenían rostros, pero la parte donde deberían estar los ojos estaba más oscura, hundida, enfocada en mí. Parpadeé y miré adelante. El volante temblaba en mis manos. «Le pedí que no mirara», dijo el hombre. «Ahora tendrá que terminar el trayecto sin detenerse. Si se detiene, ellos bajarán». No pude responder. No sabía a quién se refería exactamente cuando decía ellos, pero ya podía sentirlos. No respiraban, pero su presencia presionaba el interior del coche como si hubiéramos sumado 10 cuerpos más. Continué conduciendo, esta vez más rápido. Las sombras en mi visión periférica parecían avanzar lentamente hacia adelante, como si se deslizaban en lugar de caminar. No escuchaba pasos ni roces,
pero sentía un desplazamiento progresivo de temperatura. Cada minuto el aire detrás de mí se volvía más frío. El papel indicaba una curva cerrada hacia una avenida sin iluminación. Cuando entramos, el coche pareció perder profundidad, el exterior desapareció en una oscuridad tan espesa que no distinguía edificios, ni luces, ni nada. Solo el asfalto bajo los faros. El hombre entonces habló con un tono distinto, casi reverente. Estamos llegando al punto. Mantenga el coche en movimiento, aunque no vea nada. ¿Qué punto? Pregunté, sin pensar. El que usted ya trazó, respondió. No entendí, hasta que recordé todos los trayectos similares que había hecho durante las últimas semanas para otros clientes vinculados a la misma empresa. Rutas absurdas, vueltas innecesarias, giros repetidos alrededor de las mismas manzanas. Había estado dibujando algo. Sin saberlo. Con el coche. Con mis recorridos nocturnos. Algo se activó en mí cuando entendí eso. No fue miedo normal. Fue una certeza visceral de que estábamos dentro de una línea final, el trazo que cerraba la figura que yo mismo había completado con mis noches de trabajo. El hombre se inclinó hacia adelante. Cuando detenga el coche, ellos bajarán conmigo. Usted quedará vinculado al camino. No podrá volver a trabajar para nadie más. En adelante, solo hará rutas para nosotros. No pienso seguir haciendo esto, murmuré, sin convicción. Ya lo está haciendo, respondió él. Y lo hará hasta que el camino se cierre. El aire detrás de mí se contrajo súbitamente, como si los cuerpos invisibles se hubieran incorporado al unísono. No escuché nada, pero lo sentí, una intención común, una expectativa. Frene aquí, ordenó él. No veía nada afuera, solo un vacío oscuro. Pero mis pies se movieron solos. El coche se detuvo. El hombre abrió la puerta trasera. El olor se intensificó, envolviendo cada rincón del vehículo. Las sombras comenzaron a deslizarse hacia la salida, una por una, aunque nunca llegué a ver pies ni manos. Solo densidades que se movían con un propósito antiguo. Antes de bajar, el hombre dijo: a partir de mañana, el camino lo encontrará incluso sin que usted conduzca. No luche. Solo siga. Bajó y la oscuridad lo tragó. Me quedé solo en el coche. O eso quise creer. El motor estaba apagado, pero la batería continuaba encendida. En la pantalla del tablero apareció una nueva dirección, escrita sin fuente, como si hubiera sido grabada directamente sobre el cristal. Ruta 2, confirmada. No tengo elección. Cada madrugada, aunque cambie de teléfono, de coche o de ciudad, aparece una nueva ruta. Y cuando intento ignorarla, el olor vuelve. Ese mismo olor quirúrgico y dulce que anuncia que no estoy solo en el asiento trasero. Ellos siempre esperan. Y yo siempre termino conduciendo. Nunca me acostumbré a los edificios corporativos de madrugada. No importa cuánto vidrio tengan ni cuántas luces automáticas enciendan, a esas horas siempre parecen vacíos, como esqueletos brillantes esperando que alguien los despierte. Aquella noche me enviaron a recoger a un pasajero en el piso 32 del edificio Argos, uno de los más altos de la zona financiera. Era extraño, los clientes siempre bajaban a planta baja. Pero la app me marcaba claramente que debía subir al estacionamiento elevado, puerta C32. Llegué a las 2:17 de la mañana. El nivel estaba desierto. 3 hileras de autos oscuros, una luz parpadeando lejos, y un silencio tan grande que cada paso parecía invadir territorio ajeno. Me estacioné junto a la columna marcada en el mensaje. Ni un alma. Estaba a punto de enviar un llegué cuando escuché una respiración detrás de mí. No dentro del coche. Detrás de mí, en la puerta trasera izquierda. Giré y vi una figura apoyada en la sombra entre dos autos. Su postura era rígida,
como si llevara demasiado tiempo esperando así, sin moverse. No vi su rostro. Solo la silueta. Golpeó suavemente la ventana. Abrió la puerta sin pedir permiso y se sentó en el asiento trasero, justo detrás de mí. Conduzca, dijo con voz baja, gastada, como si hablara desde un cuarto sin aire. No pidió destino, pero la app lo mostraba: San Telmo, entrada lateral. Una ubicación marcada como acceso restringido. Arranqué. Al salir del estacionamiento, la ciudad parecía más silenciosa que de costumbre. Era una madrugada espesa, sin viento. Las calles vacías tenían una quietud artificial, como si hubieran sido pintadas y no fueran reales. No miré al pasajero, pero podía sentir que estaba demasiado erguido, demasiado quieto. Sus codos no se movían, sus manos nunca las vi. Solo su respiración lenta, profunda, constante. A unos 10 minutos del destino, algo comenzó a inquietarme: la aplicación empezaba a fallar. Las calles seguían visibles, pero cada tanto el mapa se reiniciaba, mostrando unos segundos de pantalla negra antes de volver a cargar. Nunca me había pasado eso. En el primer semáforo rojo él habló de nuevo. No mire hacia atrás. No importa lo que escuche. Solo conduzca. No había escuchado nada todavía, pero su advertencia hizo que mi piel se tensara. Señor, ¿está bien?, pregunté, más por reacción que por cortesía. Nadie está bien después de subir al piso 32, respondió. Usted tampoco lo estará. Me arrepentí de inmediato de haber preguntado. Seguimos. Pero entonces empecé a oír algo. No era dentro del coche, sino en el exterior: pasos. Pasos que parecían acompañarnos desde la acera, a la misma velocidad del auto. No eran apurados, eran regulares, perfectamente acompasados. Miré por la ventana. No vi a nadie. El pasajero murmuró: ellos bajan lento. No, mir. Apreté el volante. Aceleré un poco. Los pasos aceleraron también, sin arrastrarse, sin cambiar el ritmo. Como si fueran muchas personas caminando al unísono a nuestro lado, invisibles bajo la luz tenue de la avenida. Pasamos frente a un kiosco cerrado. La cámara de seguridad giró hacia nosotros. No hacia el coche, hacia el asiento trasero. Como si estuviera siguiendo algo que no debía estar ahí. Tragué saliva. Sentía un frío fino, estrecho, colándose por la nuca. No había respiración detrás de mí, sino varias. Superpuestas. Todas profundas. Todas demasiado cerca. Me obligué a mirar solo la ruta. Faltaban 2 cuadras para el destino cuando las luces de la calle comenzaron a apagarse una por una, desde atrás hacia adelante, siguiendo el paso del coche. Como si alguien recorriera la avenida apagando interruptores mientras nos adelantaba en la oscuridad. No disminuya la velocidad, ordenó él. El aire dentro del coche comenzó a cambiar. No se volvió frío exactamente. Era otra cosa. Como estar dentro de un edificio vacío, pero con la sensación de que las paredes respiran y escuchan. La app marcó: llegada a destino en 200 metros. Pero el destino no tenía sentido. Era un edificio abandonado, sin ventanas en los pisos altos, con una entrada lateral cubierta con tablones. El tipo de lugar donde ni la policía quiere entrar de noche. Al frenar, él se inclinó muy despacio hacia adelante. Sus manos finalmente aparecieron a mis lados, apoyándose en mi asiento. Eran pálidas. Inquietantemente largas. Escuche, dijo. Y escuché. Respiraciones. Muchas. No solo detrás de mí. Delante, a mi derecha, a mi izquierda. Como si el coche estuviera rodeado por gente que no hacía más que inhalar y exhalar en perfecta sincronía. No abra la puerta, susurró él. Ellos abrirán por usted. Algo tiró de la puerta del pasajero. Un tirón lento,
paciente, como si una mano invisible probara la manija desde afuera. Luego otro tirón, más firme. Y la puerta comenzó a abrirse sin que nadie visible la tocara. El pasajero exhaló como quien se rinde. Llegaron a buscarme. Siempre bajan por los que miran demasiado arriba. Quise frenar la puerta, pero no pude. Era como si no existiera resistencia humana posible contra lo que estaba afuera. Vi apenas un borde de oscuridad más denso que la noche misma, como una forma que se abría paso hacia adentro. El pasajero salió sin protestar, sin mirar atrás. Caminó hacia la entrada lateral del edificio. No había nadie esperándolo, pero parecían coordinar sus pasos con los suyos. Cada pisada suya repercutía alrededor, como si muchas piernas invisibles lo escoltaran. Cuando cruzó la puerta, escuché por última vez su voz, amortiguada por la distancia. Cierre todo y váyase. Pero no vuelva nunca al piso 32. Lo que bajó conmigo sigue buscando algo más. Cerré la puerta del coche con un impulso torpe. La app se reinició sola. Apareció una sola frase, escrita en rojo. Nuevo pasajero asignado. Nivel 32. El motor encendió sin que yo tocara la llave. Y mientras me alejaba del edificio abandonado, supe que, tarde o temprano, tendría que volver a ese piso. Porque ya no era la app la que me enviaba órdenes. Era algo que bajaba lentamente cada noche, siguiendo mis pasos. Nunca hablo de lo que ocurrió en aquel edificio semiderruido de la zona vieja, pero cada vez que paso cerca siento como el pecho se me cierra, como si mi cuerpo recordara algo que mi mente intenta borrar. Fue un servicio privado que acepté porque pagaba en efectivo, el doble de la tarifa habitual, y yo tenía la cuenta del hospital de mi hermana colgando del cuello como una cadena. La solicitud llegó sin nombre. Recoger en sótano -3. Preguntar por el señor. No era la primera vez que veía instrucciones extrañas, pero nunca había ido a un sótano tan profundo. El edificio estaba en remodelación, supuestamente, pero desde la entrada se notaba que nadie trabajaba ahí hacía mucho tiempo. Los ascensores no funcionaban, así que tuve que bajar por la rampa vehicular. El aire se volvía más espeso a cada nivel, como si la humedad creciera en capas. El sótano -3 era un desierto gris. Columnas de cemento cubiertas de manchas, tuberías oxidadas, y un eco leve que no tenía sentido. El lugar era demasiado bajo para que el sonido viajara así. Apagué el motor. Esperé. Un hombre salió caminando desde el fondo del estacionamiento, usando un bastón metálico que no apoyaba bien en el suelo, como si golpeara puntos invisibles. Era alto, delgado, con un traje antiguo, gastado en los bordes, y llevaba un guante negro en la mano derecha. Su cara parecía haber sido tensada por dentro, como si los músculos se hubieran retraído hacia algún punto que no debía existir. ¿Es usted el conductor?, preguntó con una voz áspera, aunque no parecía tener la garganta dañada. Más bien sonaba como si hablara desde muy lejos. Asentí. Él abrió la puerta trasera y se sentó sin más. Al puerto, dijo. Acceso restringido. Usted sabrá cuál es. No sabía. Pero cuando puse el coche en marcha, mis manos se movieron como si tuvieran memoria propia. Me odié por eso. Mientras ascendíamos la rampa del sótano, vi algo en el espejo retrovisor que me obligó a apartar la mirada. Su reflejo no coincidía con él. El hombre estaba sentado recto, mirando al frente. En el espejo, su cabeza estaba girada hacia mí, demasiado girada, casi al punto de quebrarse. Los ojos en el reflejo estaban abiertos de más y no parpadeaban. Quité la vista del espejo y miré la calle. No dije una palabra. Durante los primeros minutos del trayecto, él se quedó en silencio. Me limité a seguir conduciendo por calles que no había tomado nunca, aunque esa parte de la ciudad me resultaba familiar. De alguna manera,
Encontré un acceso al puerto que normalmente está cerrado por rejas. Pero aquella noche estaba abierto, como si me hubieran estado esperando. Al entrar, el aire cambió. No era viento marino. Era otra cosa. Más espeso, más caliente. Como el aliento de un túnel profundo. «Frene aquí», ordenó él. Lo hice. Estábamos frente a una bodega portuaria abandonada, con las puertas entreabiertas. Un resplandor tenue provenía del interior, aunque no pude distinguir si eran luces o fuego. El hombre apoyó la mano enguantada sobre mi asiento. «Acompáñeme». «Mi trabajo no incluye eso», respondí, sin pensar. El hombre inhaló despacio, como si disfrutara de mi negativa. «Usted llegó al sótano -3», dijo. «Ya no tiene trabajos que incluyan o excluyan nada. Solo tiene caminos». No me gustó como lo dijo, pero más me disgustó sentir, por primera vez, que no podía mover las piernas si intentaba quedarme en el coche. Lo seguí. Dentro de la bodega había varias mesas dispuestas en círculo, todas cubiertas con telas negras. Bajo cada tela, algo se movía muy lentamente, como si respirara. No eran personas. Eran volúmenes. Presencias contenidas. En el centro, una silla metálica única. El hombre señaló la silla. «Siéntese». Negué con la cabeza. Sentí un tirón interno, como un músculo que se contrae bajo órdenes que no son propias. Mis piernas caminaron. Me senté. Él caminó alrededor de la silla, apoyando el bastón en puntos precisos. Cada golpe resonaba más de lo que debía, como si hubiera espacio debajo del piso. «Muchos creen que vivimos sobre tierra sólida», dijo. «Pero usted ya ha bajado lo suficiente para saber que no es así». No sabía de qué hablaba. O no quería saberlo. El hombre se detuvo detrás de mí. Coloqué las manos sobre mis rodillas para que no temblaran. «El sótano -3 no es el final. Es la entrada». Entonces sucedió. Las telas negras comenzaron a elevarse, no volando hacia arriba, sino como si algo desde abajo las empujara. Las figuras debajo tomaron forma poco a poco, eran cuerpos que no estaban completos. Algunos parecían tener las extremidades demasiado largas. Otros, torsos que se contraían sin seguir una respiración humana. Ninguno tenía rostro. El hombre apoyó el guante negro sobre mi hombro. Sentí un frío profundo, casi quirúrgico. «Ellos han estado siguiendo su ruta», susurró. «Y usted seguirá siendo su conductor mientras existan puertas hacia abajo». Quise levantarme. No pude. Las figuras comenzaron a acercarse, arrastrando formas que no tenían pies. El piso vibraba como si hubiera algo enorme moviéndose bajo él, respondiendo a su presencia. «No me lleven», logré decir, con un hilo de voz. «Ya lo llevaron», dijo él. «Solo falta que usted lo recuerde». El mundo se apagó. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en mi coche, estacionado frente a mi edificio, con la llave puesta y el motor apagado. ¿Era de día? No recordaba haber conducido de regreso. En el asiento trasero había un sobre. Lo abrí con manos torpes. Dentro, una llave vieja, de hierro, y una nota escrita con tinta oscura. «Sótano -4. Próximo servicio». Pensé en ignorarlo. Pensé en tirar la llave al río. Pero al caer la noche, escuché golpes suaves bajo el piso de mi departamento. Uno tras otro, cada vez más cercanos, como si alguien caminara por un nivel inferior que no existe en los planos. Lo entendí tarde. Los servicios no terminan. Solo profundizan. Y yo ya fui demasiado lejos hacia abajo para volver a subir. El edificio donde trabajo como chofer particular para huéspedes de hoteles de lujo tiene cámaras en cada esquina, recepcionistas las 24 horas y protocolos estrictos. Por eso la solicitud de aquella noche llamó la atención desde el principio.
Recoger a la señora Elena. ¿Saldrá sola? No avisar a recepción. No interactuar. No era normal que un cliente evitara el registro. No en un hotel así. Pero la orden venía del gerente general y yo no estaba en posición de cuestionar nada. Esperé en la puerta lateral, donde descargan equipajes. Eran las 3:08 de la madrugada. La ciudad estaba húmeda y en silencio. Desde dentro del hotel solo se escuchaban pasos aislados de empleados nocturnos. 5 minutos después, la puerta se abrió. Una mujer mayor salió arrastrando un pequeño maletín con ruedas. Cabello blanco perfecto, abrigo impecable, pero la ropa interior era visible por debajo, una camisola de hospital. No parecía haberse hospedado ahí. Se acercó con una calma extraña, como si su cuerpo obedeciera instrucciones antiguas. ¿Es usted el conductor?, preguntó con una voz suave, pero demasiado modulada, como si imitara el tono de alguien más. Asentí. No tenía permitido hablar. Ella subió al asiento trasero. Su maletín quedó apoyado sobre sus piernas. Tenía un olor tenue, mezcla de desinfectante y flores viejas. La app marcaba el destino: Residencial Las Encinas, Torre 1, piso 17. Arranqué. Durante los primeros minutos, la mujer se mantuvo inmóvil, mirando por la ventana. Su reflejo en el cristal no parecía seguir exactamente sus movimientos. Cuando ella giraba la cabeza, el reflejo tardaba un segundo más en acompañarla. Preferí no fijarme demasiado. La ciudad avanzaba tranquila. Un par de semáforos cambiaron sin que nadie más esperara. Cuando entramos en una avenida amplia, ella habló de nuevo. ¿Sabe por qué salí sin pasar por recepción? No debía responder, pero algo en su tono me obligó a hacerlo. No, señora. Porque ellos no pueden verme salir, dijo. No esta vez. Ellos. Quise preguntar quiénes eran, pero me contuve. Miré el espejo retrovisor. ¿Cometí un error? La mujer tenía las manos sobre el maletín, pero en el espejo, sus dedos estaban dentro del maletín, como si estuviera sosteniendo algo desde adentro. No vi qué era, solo la posición imposible de las manos reflejadas. Desvié la mirada. Ella continuó hablando con naturalidad. La gente cree que los hospitales son lugares donde uno entra y sale. Pero hay personas que no deberían salir. Personas que no recuerdan haber muerto. Se me heló el estómago. ¿Usted estuvo en un hospital?, pregunté. Sonrió. Era una sonrisa amable, pero la piel alrededor de los labios se estiró demasiado. Estuve en tránsito. La palabra me perforó la espalda. Seguimos conduciendo. Faltaban 15 minutos para llegar cuando noté que el medidor de combustible bajó más rápido de lo normal. Mucho más. Como si el coche estuviera consumiendo energía de formas que no tenían nada que ver con el motor. Las luces del tablero parpadearon. La mujer cerró los ojos y murmuró: no mire por las ventanas. No les dé forma. No supe a quién se refería hasta que escuché los golpes. Golpes sordos sobre el techo, como si algo caminara encima del coche. No pasos. No vibraciones. Golpes profundos, pesados, pero sin ritmo humano. Mi respiración se aceleró. Ella mantuvo los ojos cerrados, como si no escuchara nada. Ellos buscan calor, dijo. No se detenga. Obedecí. Mantener el coche en movimiento se volvió un acto de supervivencia más que de lógica. De pronto, la calle pareció estrecharse. No físicamente, sino visualmente, las sombras se pegaban a los edificios como si respiraran. Algunos postes de luz se doblaban hacia nosotros, inclinándose sin romperse. Todo se deformaba sutilmente, como una fotografía estirada. La mujer abrió los ojos. Van a intentar entrar, dijo con voz tranquila. Pero no pueden mientras yo esté aquí.
Una grieta hirvió dentro de mí. ¿Eran ellos los que no debían verla salir, o ella era la que no debía estar fuera? Llegamos finalmente a las Encinas. Un complejo residencial enorme, silencioso, con jardines que parecían abandonados. Las luces del estacionamiento parpadeaban. Frene frente a la torre, ordenó. Lo hice. Ella tomó el maletín con ambas manos. Esta vez las manos reales y las del espejo coincidieron. Me alivió, por un segundo. ¿Necesita ayuda para subir, señora? Pregunté, aunque no sé por qué. Ella negó. No subiré. Solo entraré. Alguien vendrá a buscar lo que dejé atrás. No entendí. No quería entender. Abrió la puerta y descendió con pasos firmes. No parecía tan frágil como al verla por primera vez. Se detuvo en la entrada, giró y me miró fijamente. Si escucha que su puerta suena esta noche, dijo, no la abra. No soy yo. Se alejó hacia las sombras de la torre. Las luces del vestíbulo parpadearon al recibirla. Por un instante, me pareció ver que su silueta no caminaba, sino que se deslizaba. Cuando la perdí de vista, intenté respirar hondo. Todo había terminado. O eso pensé. El maletín seguía en el asiento trasero. No lo había llevado consigo. Mi corazón golpeó con violencia. Lo miré por el retrovisor. Estaba cerrado, pero vibraba apenas, como si algo dentro respirara muy débilmente. Un olor a desinfectante llenó el coche de repente. La aplicación del móvil se reinició sola. Apareció un nuevo destino. Hospital San Gabriel, área de morgue. El maletín vibró otra vez. No lo toqué. No podía. Solo arranqué. Y mientras avanzaba por las calles vacías, supe que lo que llevaba detrás no era equipaje. Era lo que la siguió fuera del hospital. Y ahora buscaba a quien pertenecer. Nunca tuve problemas con los turnos nocturnos. De hecho, prefería la madrugada porque la gente hablaba menos. Y cuando uno trabaja de chofer particular, el silencio es un regalo. Pero hubo una semana en la que las cosas dejaron de sentirse normales, incluso en el horario donde el mundo parece dormido. Todo comenzó con una solicitud que llegó a las 2:58 de la mañana. Solo decía, recoger, señora Ana, Parque de los Cedros. El Parque de los Cedros está lejos de todo, casi fuera de la ciudad. A esa hora es un abismo negro, árboles sin viento, bancas vacías, caminos que parecen olvidados incluso por los perros callejeros. No entendía por qué alguien querría que la recogieran ahí. Cuando llegué, las luces del parque estaban encendidas, pero demasiado brillantes, como si alguien las hubiera ajustado a un nivel incorrecto. Iluminaban los árboles de manera irregular, dejando sombras donde no debía haberlas. Frené junto al acceso principal. La aplicación marcaba, aguarde. Pasajero se aproxima. Pero no había nadie. Minutos después, apareció una mujer muy delgada, vestida con un camisón azul claro, descalza, caminando desde la zona más oscura del parque. Parecía recién despertada o perdida. Su cabello era largo, húmedo, como si hubiera salido del agua. No llevaba bolso, ni celular, ni abrigo, y sin embargo avanzaba con absoluta determinación hacia mi coche. Se detuvo junto a la puerta trasera. ¿Es usted el sitio 3? Preguntó, con voz suave y un acento extraño que no supe identificar. Soy el conductor asignado, respondí. Ella asintió una sola vez, abrió la puerta y se sentó. Mantuvo las manos sobre las rodillas, perfectamente alineadas. La app marcó el destino, Callejón de la Fuente, 317. Era un tramo cerrado de un barrio antiguo, casi siempre vacío. No tenía sentido. Arranqué. Durante el trayecto, ella observó cada esquina como si estuviera recordando algo que había olvidado hacía décadas.
Cada tanto murmuraba palabras que no entendía, como nombres o fechas. El olor que la rodeaba tampoco era normal, no era perfume, ni humedad. Era algo, detenido. Como el olor de habitaciones cerradas durante años. Ya en camino, me llegó un mensaje de la plataforma. No hable con la pasajera. No haga preguntas. No mire sus pies. Casi freno de golpe. Miré el retrovisor solo para confirmar que no estaba soñando. Ella continuaba inmóvil. No miré sus pies. A las 3:10 entramos en el centro antiguo. Las calles eran estrechas, con faroles viejos, luz amarilla gastada. Varios estaban apagados. También noté que no había ninguna sombra bajo mi coche. Las luces de los postes deberían proyectar una, pero el suelo estaba perfectamente vacío. El parabrisas comenzó a empañarse. Abrí ligeramente la ventana. Un viento frío entró, pero no olía a noche. Olía a piedra mojada, a algo subterráneo. Ella respiró hondo, como si ese olor la reconfortara. En la calle final, el callejón de la fuente, había un solo farol encendido. Al borde del camino había una fuente antigua, cubierta de musgo. El agua no corría. Parecía congelada, aunque la noche era templada. Aquí, susurró ella. Deténgase. Frené junto a la fuente. Ella no se movió. ¿Necesita que espere? Pregunté, violando la regla sin querer. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, demasiado tranquila. No. Ya me están esperando. Miré por las ventanas. No había nadie. Entonces vi movimiento en la fuente. El agua, que había estado inmóvil, comenzó a oscilar. No con ondas naturales, sino con vibraciones que formaban patrones. Algo, debajo de la superficie, estaba copiando la forma de un rostro. O de varios. O de ninguno. La mujer exhaló, como si hubiese llegado a casa. Mantenga los ojos al frente, dijo. No mire cuando me vaya. Fue la frase más difícil de obedecer en mi vida. Escuché la puerta abrirse. Esperé oír sus pasos sobre el suelo empedrado, pero no los hubo. En su lugar, sentí un cambio en la temperatura del aire, como si algo hubiera salido del coche sin moverse físicamente. El olor a piedra mojada se hizo más fuerte. Quise mirar. No debía. Me obligué a mantener las manos en el volante, la vista recta. La fuente gorgoteó muy despacio. Luego, silencio. Después de unos segundos, llegó otro mensaje en la aplicación. Traslado completado. No regrese al Parque de los Cedros. Respiré hondo. Me preparé para arrancar. Y entonces vi algo en el retrovisor. Sobre el asiento donde ella había estado, había huellas de humedad. No eran redondas, ni ovaladas, ni humanas. Eran marcas alargadas, irregulares, como arrastres. Pero ninguna tenía forma de pie. Recordé la advertencia, no mire sus pies. Un temblor recorrió mi espalda. Cerré la puerta trasera, que seguía entreabierta, sin mirar al callejón. Me marché de inmediato. Creí que había terminado. Me equivoqué. A las 3:58 recibí otra solicitud. Servicio programado. Pasajera, señora Ana. Lugar, Parque de los Cedros. El mismo nombre. El mismo parque. La misma hora casi exacta. Rechacé el viaje. La app lo reactivó automáticamente. Asignado. Caso prioritario. Apagué el celular. Saqué la batería. Aún así, escuché una vibración en el asiento trasero. Un sonido real, no digital. Me giré muy lentamente. El maletín de primeros auxilios del coche, cerrado, vibraba suavemente. Como si algo dentro quisiera salir. O reconocer el camino. Lo dejé todo y salí del vehículo, temblando, intentando respirar. Desde entonces,
Cada madrugada a las 2:58, incluso con el celular destruido, escucho algo golpeando muy despacio la puerta del garaje. No fuerte, no amenazante. Golpes húmedos. Pacientes. Como si la señora Ana estuviera recordándome que el paseo de las 3 nunca se cancela. Nunca fui supersticioso. Manejé durante años para gente peligrosa, excéntrica y poderosa, y aprendí que la mayoría de las historias de terror eran solo rumores creados para intimidar. Pero lo que viví aquella noche no se parece a nada que pueda explicarse con lógica. Todo comenzó cuando recibí una solicitud directa, sin plataforma de intermediación. Un mensaje de número desconocido. Servicio exclusivo. Pago triplicado. Pase por el Hotel Mirador a las 2:11. Pregunte por el señor Dorado. No debería haber aceptado. Pero mi madre llevaba días internada y yo no tenía cómo pagar los medicamentos. El dinero rápido era una trampa perfecta. Llegué al hotel exactamente a la hora indicada. El vestíbulo estaba iluminado, pero vacío, como si alguien hubiera olvidado apagar todas las luces. La recepcionista no estaba. Tampoco había huéspedes moviéndose entre los sillones. Pasé por la entrada secundaria, donde normalmente llegan los choferes privados. Ahí lo vi. Un hombre alto, vestido con un traje impecablemente dorado. No era dorado metálico, era como un oro viejo, apagado, casi mate. Su piel tenía un tono extraño, pálido pero con un brillo sutil, como si reflejara la luz de un lugar que yo no veía. Sus ojos eran idénticos al color del traje. Me hizo una seña leve y subió al asiento trasero. Conduzca hacia el norte, dijo. Yo le diré cuándo doblar. Su voz era suave. Demasiado suave, como si no proviniera de su garganta, sino de algún lugar más profundo dentro de mí. Arranqué. El hotel quedó atrás y tomamos una avenida prácticamente desierta. Él mantenía sus manos sobre las rodillas, perfectamente inmóvil, salvo por un detalle inquietante, tenía los dedos muy largos, más de lo normal, afilados en las puntas, casi elegantes. El primer indicio de que algo no estaba bien ocurrió cuando pasamos por un túnel. Las luces interiores parpadearon, que es normal, pero lo extraño fue que una de las cámaras de seguridad del túnel giró para apuntar directamente al asiento trasero. No al coche. No a mí. A él. Y entonces la pantalla del tablero se apagó por completo. Todos los controles digitales se volvieron negros, pero el motor seguía funcionando como si nada. No se alarme, dijo él, sin moverse. Los dispositivos modernos no toleran bien mi presencia. Una gota helada me recorrió la columna. ¿Es usted una figura pública? Pregunté torpemente. Sonrió. Una sonrisa estrecha, contenida, en la que los labios apenas se movieron. Fui público una vez, respondió. Durante demasiado tiempo. No entendí, pero no insistí. Continuamos por la carretera norte. No me dijo a dónde íbamos. A los 30 minutos, la ciudad quedó atrás y entramos en zona rural. La luna era apenas un hilo, y la oscuridad parecía absorber los faros del coche en lugar de reflejarlos. Desvía a la derecha, pidió. El camino era de tierra. No había señalización. La neblina apareció de la nada, densa, rodando entre los árboles como un animal vivo. Reduje la velocidad. Más rápido, dijo él. La niebla no es natural. Si nos alcanza, veremos cosas que no queremos ver. Aceleré. La neblina se estiraba detrás de nosotros como dedos pálidos intentando alcanzarnos. No era un fenómeno climático, era una presencia. Se movía con intención. ¿Qué es eso? Pregunté, sin poder contenerme. Residuos, respondió él. Ecos de mí mismo. Miré por el retrovisor, a pesar del miedo. En lugar de verlo sentado normalmente, vi
Vi otra cosa. Su reflejo era más alto, más delgado, imposible. Como una figura que había sido comprimida para caber en el coche. No movía la cabeza, movía todo el torso cuando quería mirar. Aparté la vista. Llegamos a un claro. Un espacio circular donde no debería haber caminos. Él habló con calma. Deténgase. Frené. ¿Es aquí donde? Intenté preguntar. Él abrió la puerta antes de que terminara. Su participación termina aquí, dijo. Agradezco su servicio. Pero necesito que entienda que, después de esta noche, su ruta no será la misma. Me quedé helado. ¿Por qué me escogió? El señor Dorado se inclinó hacia mí, aún fuera del coche, con un movimiento fluido y antinatural. Porque usted nunca mira más de lo necesario. Y porque su miedo no lo paraliza. Necesitaba un conductor que pudiera sostener la trayectoria sin quebrarse. No supe qué responder. Él dio un paso hacia el claro. La niebla se quedó detenida en el borde, como obedeciendo un límite invisible. Entonces lo vi realmente, su cuerpo comenzó a emitir un brillo leve, no propio de la luz, sino como si estuviera revelando capas internas de algo que no era humano. Del suelo, alrededor del claro, comenzaron a surgir pequeñas figuras oscuras, del tamaño de niños, pero sin forma definida. Se arrastraban hacia él. Parecían polvo humedecido tratando de recuperar consistencia. Él extendió los brazos, dejándolos acercarse. Me invadió un terror frío. Señor, ¿quiere que lo espere? Él giró su cabeza lenta, muy lentamente, hasta que su rostro quedó frente al mío sin mover el resto del cuerpo. No. Usted debe irse antes de que ellos recuerden la forma de sus ojos. Encendí el motor de inmediato. Pero, ¿volveré a verlo? Su respuesta me persiguió hasta hoy. Todos los caminos conducen a mí. Aunque no siempre me reconozca. Arranqué velozmente. La niebla no me siguió. Tampoco miré atrás. Cuando volví a la carretera principal, el tablero encendió de golpe. Todo funcionaba como si nada hubiese fallado. A las 4:17 recibí un mensaje, esta vez desde mi propia aplicación de conductor, que hasta ese momento había creído completamente desconectada. Contrato permanente activado. Servicio preferente, señor Dorado. Sus rutas serán asignadas automáticamente. No acepté. No rechacé. No presioné nada. Y aún así, al amanecer, apareció un nuevo viaje programado en mi agenda. 2:11 de la mañana, Hotel Mirador. Recoger, señor Dorado. Ahora sé que el dinero nunca fue el pago. El pago soy yo. Y cada noche, la niebla se acerca un poco más al borde del garaje. Siempre supe que aceptar trabajos privados cerca de bases militares era una mala idea. Uno cree que transportar soldados o oficiales retirados es sencillo, pero esas personas llevan historias que dejan marcas, incluso después de muertos. Especialmente después de muertos. Aquella noche debía recoger a un tal coronel Barreneche en una instalación abandonada a las afueras. La solicitud era directa, pagada en efectivo, sin intermediarios. El mensaje decía: 040 Puerta Este. Él sabrá quién es usted. Llegué temprano. La base era un bloque de concreto frío, cercado y sin señales de vida. No había guardias, ni luces, ni siquiera perros. Solo viento seco y los reflectores apagados como ojos ciegos. A las 0:40 exactas, la puerta este se abrió sin emitir sonido alguno. Un hombre salió caminando con paso firme. Vestía uniforme militar antiguo, impecable, pero con un detalle perturbador: los botones estaban oxidados, como si hubieran pasado años bajo tierra. El uniforme parecía recién sacado de un armario que había permanecido cerrado demasiado tiempo. ¿Usted es el conductor?, preguntó, con una voz profunda y cansada.
Asentí. El coronel subió al asiento trasero. Al hacerlo, el olor a tierra húmeda llenó el coche. No a humedad normal. A tierra removida. A fosas abiertas. La dirección del viaje apareció sola en mi GPS, aunque yo no había tocado nada. KM-19, carretera vieja, cementerio de la Loma. No necesitamos detenernos allí, dijo él, como si hubiera leído mis pensamientos. Pero tenemos que pasar cerca. Hay algo que debo confirmar. No quise pedir explicaciones. Arranqué. Durante los primeros minutos, el coronel permaneció en silencio, mirando por la ventana. Cada tanto movía la mandíbula como quien mastica un recuerdo amargo. Cuando tomamos la carretera vieja, el aire cambió. El parabrisas empezó a empañarse desde afuera, algo imposible con el clima seco. Tuve que encender los limpiaparabrisas. El coronel no parecía notarlo. Hasta que habló. Ocupé ese uniforme durante 30 años, dijo. Lo enterraron conmigo. No era mi intención traerlo de vuelta. Sentí un pinchazo en el estómago. ¿Disculpe? ¿Enterrado? No respondió. Solo siguió mirando la oscuridad como si buscara algo entre los árboles. Al llegar al KM-17, un olor penetrante invadió el interior del coche. Era la misma tierra húmeda de antes, pero más profunda, más antigua. Como si la carretera estuviera removida desde abajo. «Van a salir», murmuró el coronel. «Mantenga el coche en movimiento». No entendí hasta que los vi. Entre los árboles comenzaron a aparecer figuras. Primero, sombras. Luego, cuerpos. Soldados sin insignias, sin armas, sin rostros claros. Caminaban paralelos al auto, avanzando al mismo ritmo que nosotros, aunque no movían los pies de manera normal, deslizaban los talones como si estuvieran sobre barro espeso. «Son mi compañía», dijo él. «O lo que quedó de ella». Nunca regresaron. Yo tampoco, del todo. Las figuras se acercaban peligrosamente, sus torsos inclinados hacia adelante. Algunos tenían los uniformes rotos, otros estaban cubiertos de tierra. Uno tenía un hueco en el pecho que dejaba ver costillas apagadas. Quise acelerar. «No», ordenó el coronel, con voz de mando. «Si acelera, se molestarán. Solo mantenga el ritmo». Obedecí. Las figuras se pegaban cada vez más al coche. Sus manos, si es que eran manos, se estiraban, rozando casi el vidrio. No golpeaban. No intentaban entrar. Solo acompañaban. «La guerra no termina para algunos», continuó él. «Para ellos, el camino de regreso nunca se completó». Me temblaban las manos. Sin embargo, el coronel siguió hablando como si narrara una operación cualquiera. «Yo sobreviví. O eso creí. Pero cuando mi cuerpo cayó al suelo aquel día, no volví a ser el mismo. Ellos empezaron a caminar conmigo desde entonces». Hizo una pausa. «Y aún no hacen». Llegamos al KM-19. El cementerio de la Loma estaba a un costado, un terreno amplio, sin luces, con cruces inclinadas. Podía sentir que algo respiraba desde allí. «Reduzca la velocidad», dijo el coronel. Las figuras se detuvieron al borde del cementerio, alineándose como una formación de soldados. El coronel apoyó una mano en el cristal, sin tocarlo realmente. «Ahí están sus tumbas», susurró. «Pero yo no tengo una». El aire se volvió helado. «Deténgase aquí». Frené junto a la entrada del cementerio. El coronel abrió la puerta. «Aquí es donde seguimos separados», dijo. Dio un paso fuera, y la tierra del camino se hundió apenas bajo su bota. Como si quisiera recibirlo. Su silueta pareció perder color. «¿Debo esperarlo?», pregunté, aunque sabía la respuesta. El coronel sonrió por primera vez. Una sonrisa triste, gastada.
Los muertos no necesitan transporte. Solo caminos. Comenzó a caminar hacia el cementerio. Los otros soldados lo observaban desde las sombras, entonces uno a uno se voltearon hacia mí. Y todos, simultáneamente, levantaron la mano en un saludo militar. Sentí un escalofrío brutal. El coronel se perdió entre las cruces. Los soldados se desmoronaron como polvo. Cuando regresé a la carretera, mi GPS encendió solo, mostrando un destino nuevo. Regrese a Puerta Este. Nuevo pasajero asignado. No acepté. Aún así, el coche giró solo en la primera curva, como si obedeciera órdenes invisibles. Y mientras avanzaba, pude ver, reflejado en la ventana, el contorno de un uniforme militar sentado detrás de mí, esperando su turno.